La semana anterior cometí una locura que permanecerá en mi memoria para siempre. La situación se desencadenó cuando Marcos, mi marido, decidió anular nuestro plan de ir al cine y prefirió jugar al fútbol con sus amigos. Estaba cansada de esa situación. Solo amistad. Fútbol y cerveza. Me encontraba sin tiempo para dedicarme a mí misma. Sin embargo, con enojo realicé una acción que muy pocas personas se animarían a hacer. La frustración me invadió y sin dudarlo, marqué el número de teléfono de don Antonio, mi suegro. Le pregunté a Antonio si le apetecía acompañarme al cine, intentando parecer despreocupada, aunque un dejo de ansiedad se colaba en mis palabras. Yo. Claro que sí. Contestó con una risa suave. ¿Ir al cine? Hace mucho tiempo que no asisto a uno. Logré persuadirlo al explicarle que le vendría bien como entretenimiento. Al llegar a su hogar a recogerlo, me encontré con una escena que me dejó atónito. Antonio, un anciano de avanzada edad, se encontraba descalzo mientras partía troncos en el jardín. Bajo la luz del sol, su piel brillaba por el sudor, mientras sus manos ásperas, tan gruesas como la madera, manejaban el hacha con habilidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro al encontrarse conmigo. Luego apartó la herramienta y se secó las manos con un paño gastado. Voy a tomar una ducha express. Ana. Ven por aquí, expresó con su característico tono cálido y acogedor. Mientras aguardaba, pude observar que su vivienda era modesta, aunque estaba muy ordenada. Antonio volvió rápidamente, luciendo una camisa impecable, pero seguía irradiando ese atractivo campestre que nunca le había llamado la atención. Nos montamos en el auto y viajamos en silencio por un tiempo. Después de un rato, me preguntó sobre la película que íbamos a ver. Le respondí riendo, no importa la película. Antonio. Como si ya supiera lo que nos esperaba en la penumbra del cine. En la sala de cine. Antonio daba la impresión de no encajar. Me encontraba confundido sobre cómo obtener el boleto de la máquina y cómo adquirir las palomitas. Me divertí con su desconcierto y con calma le expliqué detalladamente cada paso. Su mirada llena de agradecimiento me provocó una sensación de satisfacción poco común. Al ingresar a la habitación sin luz, él se sentó en la silla con rigidez, mostrando claramente su incomodidad. Conforme transcurría la película, me di cuenta de su esfuerzo por calmarse. Logró su objetivo gradualmente. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se encontraban al coger las palomitas, mi corazón se aceleraba. La película seguía, pero no podía concentrarme por completo. La proximidad de Antonio y el sutil aroma a madera de su fragancia añadían a la creciente tensión del momento. En un instante, se inclinó hacia mí para murmurar acerca de lo que ocurría en la pantalla. Y su profunda voz tan próxima provocó una intensa reacción en todo mi ser. Quise saber si la película te estaba gustando, intentando así romper el silencio que reinaba entre nosotros. Sí. Admito que hay algo adicional que me cautiva, contestó con la mirada clavada en la mía. Mis mejillas se ruborizaron y de inmediato desvié la mirada hacia la pantalla. Aunque percibía su mirada fija en mí, la atmósfera de la habitación semidesierta parecía estar en nuestra contra. La temperatura entre nosotros era evidente y el sonido de la película pasó a ser solo un suave murmullo al fondo. Antonio cambió de posición en la silla y su mano rozó suavemente la mía. Decidí no apartarla. Y poco a poco él entrelazó sus dedos con los míos. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que temí que él pudiera percibirlo. Al observarlo, pude percibir en su mirada una combinación de incertidumbre y anhelo. Las luces de la pantalla titilaban con delicadeza sobre su rostro, resaltando cada surco que el paso del tiempo y el esfuerzo laborioso habían dejado. Apoyó brevemente el codo en la silla contigua y descansó la barbilla en la palma de la mano, manteniendo siempre la mirada fija en la mía. En el ambiente se percibía un silencio cargado de anticipación. Abrió la boca como si estuviera a punto de expresarse, pero titubeó. El ruido de una explosión en la película hizo que volviera mi mirada hacia la pantalla, aunque era inevitable no notar lo cerca que estaba. Al momento de expresarse, su tono era suave. Apenas un murmullo.
pero decidido. Ana parece tener la mente en otro lugar que no está relacionado con la película. De repente, mi aliento se interrumpió. Quizás. Inquirí con una expresión ansiosa. Tratando de disminuir la atmósfera cargada, ¿qué me dices tú? Aunque no contestó de inmediato. Su penetrante mirada comunicaba más que cualquier expresión verbal. Antonio se inclinó suavemente, como si intentara apreciar cada rasgo de mi rostro iluminado por la luz tenue del monitor. El latido acelerado de mi corazón parecía llenar la habitación desierta. Al final, con una sinceridad que me estremeció, expresó: creo que estamos en la misma sintonía. Antonio tomó una profunda bocanada de aire, sus amplios hombros moviéndose hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera tratando de dominar su propia intranquilidad. Cada gesto era objeto de mi atención, percibiendo cómo la tensión entre ambos aumentaba constantemente. Apartó la vista de la pantalla por un instante y se encontró con mi mano reposando en el reposabrazos del asiento vecino. Las voces en la película se convirtieron en un murmullo lejano y sin importancia. La atención de toda la sala parecía estar centrada exclusivamente en nosotros, como si todo lo demás a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Antonio aclaró la garganta, pero optó por no hablar, manteniendo su mirada fija en la pantalla sin prestar atención a lo que sucedía en ella. Tenía la certeza de que algo iba a ocurrir, algo que ninguna expresión podría evitar. Desplazó su mano con una lentitud casi titubeante, hasta que finalmente sus dedos encontraron los míos. El roce fue sutil, pero lleno de significado, como una señal silenciosa de que estábamos traspasando un límite frágil. Tu paciencia conmigo ha sido constante. Ana expresó con su voz profunda, interrumpiendo el silencio, incluso en momentos en los que me sentía perdido sin saber cómo proceder. En sus expresiones se percibía cierta fragilidad que despertaba en mí el deseo de reconfortarlo, aunque también me impulsaba a escapar de esa situación tan intensa emocionalmente. Volteé mi cabeza para observarlo, y la expresión que me encontré era una combinación de anhelo e incertidumbre. Antonio, necesito hablar contigo. Empecé a hablar, pero mi voz se quebró. La magnitud de la situación era abrumadora. Sin embargo, no podía alejarme. Se acercó un poco más, y pude percibir el calor que emanaba de su cuerpo en mi dirección. Ana. Su voz interrumpió en un tono apenas audible. No es necesario hablar en ocasiones. El silencio comunica más que cualquier expresión verbal. Ingesté saliva al comprender que ya no había marcha atrás. El espacio oscuro nos rodeaba como un abrigo seguro, manteniéndonos alejados de la realidad exterior. Al sentir sus manos rugosas rozando mi piel delicada al intentar acariciarme, experimenté un estremecimiento en la espalda. Cada instante se extendía infinitamente a medida que él se aproximaba. En la quietud de la habitación, el sonido de nuestra respiración se hacía eco, silenciando cualquier otro sonido presente. Al sentir su pulgar acariciar con delicadeza mi mejilla, comprendí de inmediato que estábamos a punto de llegar a un punto sin retorno. La atmósfera en la habitación continuaba siendo desfavorable para nosotros. Cada pequeño aspecto se percibía con mayor fuerza. Los pasos de alguien en el pasillo resonaban de forma tenue. La luz de la pantalla destellaba sobre nosotros, reflejándose en nuestros rostros. A pesar de su mutismo, la agitación de su respiración revelaba la batalla interna que Antonio estaba enfrentando en ese momento. Traté de enfocarme en la película, pero mi mente estaba lejos, examinando cada movimiento, cada mirada que me dirigía. Se trataba de un juego callado, donde ninguno de los dos se animaba a iniciar. Aunque los dos éramos conscientes del destino al que nos conducía esa situación. Mi corazón palpitaba frenéticamente, mientras mi cuerpo reaccionaba a cada uno de sus latidos. Antonio se movió de nuevo, ajustando su posición en el asiento. El movimiento provocó que nuestros brazos se tocaran suavemente. Y esa simple conexión despertó algo en mi interior. Echó una rápida mirada a mi dirección, como si necesitara confirmar que yo también había percibido la intensidad de ese contacto. Lo vi con la mandíbula apretada y las manos descansando en las rodillas, aunque parecía esforzarse por mantener la compostura.
Su gestualidad revelaba el remolino de sentimientos que trataba de esconder. Volvió la cara hacia mí. Y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Casi se podía sentir la fuerza en su mirada. ¿Cómo te encuentras?, interrogó con una voz áspera y cargada de incertidumbre. Asentí en silencio, sin poder encontrar palabras para contestar. Evitaba perturbar la delicada armonía que nos mantenía en ese instante. La intensa temperatura que compartíamos resultaba abrumadora. Percibiendo claramente cada pulsación de mi corazón retumbando en mis oídos. Tomó una respiración profunda. Como si estuviera a punto de comunicar algo de relevancia. Aunque vaciló. El silencio que vino después estaba lleno de anticipación. Todo a nuestro entorno parecía detenerse poco a poco. Teniendo la certeza de que nos encontrábamos al límite de algo que no se podía cambiar. Anna, mencionó al fin. Su voz apenas audible. No entiendo qué me sucede. Pero no logro sacar de mi mente este asunto. Quedé sin aliento con un nudo en la garganta. Las palabras recién pronunciadas resonaron en mi cabeza, haciendo que todos los sentimientos que intentaba contener salieran a la luz. Era consciente de que no era apropiado estar en ese lugar, ya que la situación estaba a punto de rebasar todas las normas que habíamos fijado. El sonido de la película se hizo más distante. Una música de fondo apenas audible en comparación con lo que sucedía entre nosotros. Fetech tal vez hubiera expresado algo. Patey pudo haber terminado con esa tensión. Sin embargo, se limitaba a quedarse allí, cautiva de su mirada, aguardando lo que estaba por suceder. En el fondo, anhelaba eso y encontraba placer en la emoción que surgía en ese instante. En aquella sala de cine con poca gente. Traspasamos un límite irreversible. En la semioscuridad. Me incliné y él liberó todas las emociones que había contenido por mucho tiempo. No me importó en absoluto. Guardamos silencio y seguimos adelante hasta que la película llegó a su fin. Al finalizar la película, su rostro irradiaba felicidad, mostrando una amplia sonrisa que reflejaba su alegría más grande. Mientras nos dirigíamos hacia el automóvil, la noche se percibía más gélida que en momentos anteriores. Al entrar, nuestros ojos se volvieron a cruzar cuando Antonio gentilmente me recibió en la entrada. La ausencia de sonido entre nosotros comunicaba más allá de lo que cualquier expresión verbal podría transmitir. Le confié en su hogar y le susurré al oído que sería nuestro pequeño secreto. Mostró una sonrisa y expresó su conformidad. No tengo remordimientos. Permítanme ahora compartirles un consejo: no intercambien a sus parejas por amistades, deportes o bebidas, ya que podrían encontrarse en una situación similar.